Hermanos, un gusto de poder compartir en esta noche la palabra de Dios con todos ustedes y que he titulado este sermón, Salid de ella, pueblo mío. Es en base a Apocalipsis, capítulo 18, versículo 1 al 5, que, seguidamente lo voy a leer con todos ustedes. Y hablando de la palabra salir, que es, digamos, apartarse, ha caracterizado a los cristianos a través de toda la historia, ¿no?, de la actividad redentora de Dios. Ya desde el principio la raza judía se originó con el mandamiento de Dios que le fue dado a Abraham, que le dice: vete de tu tierra a la tierra que yo te mostraré en Génesis. También el llamado a salir se encuentra en otros textos de la Biblia, como también los ángeles le dijeron a Lot que realmente se juntara a su familia y tenga que huir de Sodoma, según Números. También Moisés mandó a los hijos de Israel apartarse de las tiendas de Coré y de los que acompañaban a en su rebelión, donde les dijo: no toquéis cosa suya para que no perezcáis en todos sus pecados. Lo mismo, salir de Babilonia figura a través de los profetas Isaías y Jeremías, donde también les dicen los profetas a los israelitas: apartaos, salid de mí, no toquéis cosa inmunda. Eso lo dice en Isaías capítulo 48. Jeremías dice lo mismo en el capítulo 58, verso 6, donde también les insta para que salgan y que no perezcan a causa de la maldad. Pablo también tomó estos textos y repitió este clamor y que llamaba a apartarse. En todo el Nuevo Testamento nos habla, pero en especial en 2 Corintios 6, 17, que dice: salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Así que ahora vamos a leer Apocalipsis 18 del verso 1 al versículo 5, que ya he hecho referencia, es lo que vamos a meditar en esta noche. Y dice así: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis ningún tipo de plaga. Y el verso 5, porque sus pecados han llegado hasta el pueblo y Dios se ha acordado de sus maldades. Y precisamente es el verso 4 en la cual nos vamos a explayar en esta noche. Y precisamente, ¿por qué les dijo que tenían que salir, ¿no es cierto?, de esta manera al pueblo de Dios? Y como ya recién dije de estos ejemplos citados que le acabo de dar, por ejemplo en Génesis capítulo 12, verso 1, y que ellos tenían que salir de forma literal en particular, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa? ¿Cuáles son las consecuencias si ellos no salían, ¿no? Porque realmente, si en el caso de Lot, ellos iban a correr, si no salían, las mismas consecuencias de Sodoma y Gomorra, según Génesis capítulo 19. Cuando también la ira de Dios cayó sobre Coré y los que acompañaban en su rebeldía, a los que se quedaban en las tiendas de los conspiradores, se los tragó la tierra, dicen Números. También otro ejemplo neotestamentario, cuando estaba Jesús con sus discípulos en relación a Jerusalén. Recuerdan en Lucas capítulo 21, verso 20-21, ¿no?, cuando dice: por cuanto veáis realmente a Jerusalén rodeada de ejércitos, entonces ellos tenían que salir de Judea y huir a los montes, ¿verdad? Y los historiadores nos dicen que cuando cayó realmente Jerusalén, los cristianos de
de origen judío habían huido a una ciudad llamada Pela, así evitando correr la misma suerte de la ciudad. O sea, es posible por consiguiente que el llamado de Apocalipsis capítulo 18, verso 4, también significaría salir de una manera literal también de la ciudad, sobre todo cuando ellos se encontraban sucumbiendo bajo la seducción de Babilonia, o cuando la ciudad estaba a punto de ser destruida, entonces había llegado el momento de salir de ella, ¿no es cierto? Esto fue lo que dieron a entender los llamados de los profetas Isaías y Jeremías también, ¿no? En cuanto a este tema con respecto a salir de Babilonia. Algunos de los que habían salido y fueron llevados a Babilonia, ¿sí? ¿Qué pasaba? Y algunos habían empezado a echar raíces ahí de todos sus dioses y de toda su pecaminosidad, y tomaban, por supuesto, la costumbre de los paganos. Por lo tanto, ellos ya estaban decayendo, iban con toda la tendencia de dejar al Dios verdadero y es atrás del paganismo, atrás de todos sus dioses, y que los mundanos ya estaban tomando fuerza en ellos, ¿sí? O sea, ellos estaban dispuestos a vivir y dejar vivir, como hay una frase, ¿no? Y así los profetas clamaron y para que salieran, en otras palabras, que no se contaminaran con el estilo de vida de Babilonia. Por lo tanto, acá también Juan nos habla siempre con ese trasfondo de este pasaje, ¿no? En cuanto a los oráculos de Isaías y Jeremías contra la antigua Babilonia. Ese es el verdadero trasfondo, ¿verdad? Pero no obstante de lo que estamos hablando, que no solamente salir quizá en un estilo literal, pero también el mandato de salir muy a menudo significa no dejarse influenciar, digamos, negativamente por el lugar o por toda esa pecaminosidad, ¿no es cierto? Es decir, cuando se proyecta sobre la pantalla más amplia del tiempo del fin, digamos, se convierte en un llamamiento a la última generación de creyentes para que salieran sobre todo espiritualmente de la feria de las vanidades, ¿sí? Ahí entonces la idea clave de Apocalipsis 18, tanto para los cristianos de ese momento que les estaba hablando Juan, como también para todos nosotros, que debemos salir de esa Babilonia también en el sentido, hermanos, emocional, psicológico y espiritual, ¿no? De la expresión. Por lo tanto, al estar separados o apartados del mundo, significa que no tengamos que viajar como polizones, como dijo un autor, a bordo de la próxima nave espacial, ni que tengamos que escondernos en un monasterio. No, o sea, Jesús dejó bien en claro a sus discípulos, recuerdan en Juan 17, que ellos debían estar en el mundo, pero no ser del mundo. El estar separado significa entonces más bien que debemos impedir que el mundo determine nuestros valores y normas de conducta. O sea, no es necesario retirarse del mundo, sino de vivir de modo diferente a lo que vive el mundo. Ese es el verdadero testimonio como cristianos para ser realmente sal y luz a este mundo que tanto necesita de Jesús. O sea, el llamado de Dios no significa entonces que los creyentes deban de un modo pedante tampoco evitar asociarse con la gente del mundo o que adoptar una actitud, digamos, que soy más santo que los demás. Lo que realmente dice el texto, que seamos distintos, que Él desea al Señor que seamos distintos, ¿no? Si algo dejan claro en el Nuevo Testamento, es que los cristianos tienen que ser un pueblo separado del pecado, ¿sí? Y ser distintos. Ustedes se acuerdan cuando Jesús también se encontró con los publicanos y pecadores y fue a cenar a su casa. No significa que él iba a participar de sus pecados o ser cómplice, sino realmente a través de esa compañía tratar de llevarlos hacia él. ¿Sí? Por ese motivo es el testimonio importantísimo, que primero, antes de llevar un buen testimonio a los que nos rodean, primero tenemos que salir de las cosas mundanas que muchas veces nos atrapan, nos tientan, ¿no es cierto? Santiago fue claro también cuando dice: ¿no sabés que la amistad del mundo es enemistad contra Dios?
Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Sabemos muy bien lo que significa también ser apartado, ¿no? Ser santo con un propósito especial para el Señor. También la palabra griega también se traduce como iglesia, ¿no? Que se refiere a los llamados a salir del mundo, a una nueva relación con Jesús. Por lo tanto, hermanos, como cristianos debemos tomar esto muy seriamente en nuestras vidas, ¿no? Que siempre debemos distinguirnos, ¿no?, de todo el mundo con sus intereses, sus diversiones, sus metas, y que realmente esto no debe seducirnos, ¿verdad? El mundo, tenemos que tener en cuenta, hermanos, es un siervo, pero no es nuestro amo. ¿Sí? El mundo también es un ambiente, ¿no? No un modelo al cual ajustarse. El mundo es un enemigo, no es un amigo, ya lo dijimos según el texto que hemos leído de Santiago. El cristiano debe procurar entonces ser testimonio en este mundo en lugar de conformarse, ¿sí?, a los ideales y costumbres de este. Por lo tanto, Pablo también exhortó a todos los cristianos en Romanos 12:2, donde nos dice que no debemos conformarnos a este siglo, ¿sí?, no amoldarnos al mundo, renovar nuestra mente. Debemos salir entonces, hermanos, del sistema de valores del mundo, de sus normas y sus puntos de vista. También salir de las falsas doctrinas que hay en este mundo y que abundan, ¿no? Por eso debemos conocer bien las Escrituras para realmente a través del Espíritu Santo saber lo que nos dicen, si está de acuerdo a la Biblia o no. Tenemos que tener en cuenta muchas características de esto para nuestras vidas. Tampoco significa salir de un modo negativo, nos fuimos del mundo y ya está. Sino esto nos lleva con el propósito salir de Babilonia para venir ¿a quién? A Dios, según Jeremías 3:22 y así otros textos. Colosenses capítulo 1, verso 13 también nos dice lo mismo, que somos trasladados de las potestades de las tinieblas al reino de Dios, de su amado Hijo, en todo sentido de la palabra. Por lo tanto, esta pequeña introducción me lleva también a los 3 puntos que me gustaría compartir con ustedes y que está muy claro, podemos deducirlos entre todos, ¿no? Entonces debemos, hermanos, salir del mundo de Babilonia, apartarnos para no ser seducidos. Ese es el primer punto, ¿no? En capítulo 13 de Apocalipsis, podemos notar que tenemos a la bestia del mar y la segunda bestia de la tierra, ¿sí? La primera, bueno, podemos hablar un poco que es un instrumento que el diablo usa, como sea la intimidación. También hablamos de la segunda bestia, que sería el falso profeta, que también el Señor utiliza a través del engaño, por eso falso profeta. Y también está el tercer aliado de Satanás, que es la Babilonia, la cual estamos realmente hoy analizando, ¿no? Y el tercer instrumento que el diablo usa a través de Babilonia, entonces, es la seducción. No para nada me interesa en esta meditación de entrar con ustedes a tener una cierta tendencia a alguna escuela profética apocalíptica, porque hoy día tenemos la escuela preterista que identifica a Babilonia con Roma, después tenemos otra escuela idealista, historicista, y la futurista también, que va a haber una futura Babilonia literal, en la época de la tribulación, para que los santos de la tribulación también tengan que salir. No es de mi interés en este caso entrar en este tipo de escuelas, pero sino tener en cuenta, identificar esta Babilonia que estamos viviendo con el mundo, porque realmente si seguimos estudiando todo este texto del capítulo 17 y 18 Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta que es este mundo que estamos viviendo. Por eso, más allá de una exégesis del contexto del momento, quiero tratar de aplicarlo directamente, digamos, si ustedes me permiten, a nuestras vidas. Por tal motivo estoy hablando que Babilonia representa en este caso la seducción. Una palabra muy sutil hoy día, y ¿qué podemos decir? Es persuadir a alguien con el fin de modificar su opinión, o también
hacer adoptar un determinado comportamiento de acuerdo a la persona que seduce. Por lo tanto, el corazón de uno, nuestro interior, sabemos que está compuesto por el sentimiento, intelecto, la voluntad. Y el diablo trata de doblegar, por ejemplo, la voluntad, ¿sí?, por la intimidación. ¿Cierto? Nos intima para que nuestra voluntad sea diferente. También nubla nuestro intelecto con el engaño, que podemos identificarlo con el falso profeta, los falsos profetas que andan hoy día pregonando una doctrina totalmente diferente a las Sagradas Escrituras que conocemos, ¿no? Que es la Biblia, la verdad que el Señor nos dejó a través de los autores inspirados. Y por último, la parte más sombría que a veces nos toca, que son las emociones, nuestros sentimientos, que es la seducción, ¿no? Es una palabra que el texto nos habla también, que el término ramera en este caso nos indica que el oficio de ella es la seducción, y realmente es cuando seduce a los reyes de la tierra, se refiere a los gobernantes influyentes de todo el mundo. Ahí donde los hombres iban, sus súbditos les seguían. Los moradores de la tierra, como dice el texto, el verso 2, se han embriagado con el vino de su fornicación. Entonces, seducir, hermanos, es llevarnos nuestras emociones lejos de Dios, ¿no? Llevarnos quizá a una vida de comodidad, al lucro personal, ir detrás de lo material, la idolatría, ciertas diversiones, deseos pecaminosos, que ya prontamente en el segundo punto vamos a volver sobre este tema y sobre el tipo de pecados. Pero siempre tenemos que tener en cuenta que Babilonia siempre tratará de seducirnos, y el diablo sabe muy bien las debilidades de cada uno de nosotros, según Santiago capítulo 1:14, y va a tratar de aprovecharse de ellas. O sea, para evitar ser seducidos, entonces debemos entender antes que todo que lo mundano, hermanos, es muy tentador, que el pecado tiene sus consecuencias, ¿sí?, que lo prohibido es atractivo, como dice Proverbios 9:17, se los leo. Las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Para evitar entonces ser seducidos, tenemos que pedir la llenura del Espíritu Santo, hermanos, cada día, para que nos dé y nos ayude a cultivar la capacidad para ver lo que está debajo de la superficie, lo que está debajo del aparente brillo, es decir, la realidad, ¿no? Como también podemos agregar otro paralelo en 1 Corintios 10:23, todo es lícito, más no todo conviene. Tesalonicenses lo mismo, 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 21 al 23, le leo solamente una frasecita: escudriñarlo todo y retener lo bueno. Y ahí inmediatamente esto nos lleva al segundo punto, ¿sí? Si somos entonces seducidos y caemos en pecado, entonces lo lógico, estamos participando de los pecados. El mismo versículo 2. Por eso, ¿por qué es importante entonces para Juan, de nuevo, para que salieran de Babilonia? Y hay dos razones importantes que nos dice el verso 4 que estamos analizando. Y una de ellas precisamente es esta, ¿no es cierto? Que salgan para que no fuesen los cristianos partícipes, que no seamos partícipes de sus pecados, ¿sí? Lo reconocemos o no lo reconozcamos, el pecado tiene cierto atractivo, ¿no? Y es una referencia a la gran ramera, como un gran teólogo dijo que no nos ocurra nunca subestimar la persuasiva de Satanás. Él nos puede convencer, cuidado, que tiene mucho poder, mucha fuerza también. Puede que podamos reaccionar a lo que dice el verso 17, el verso 4, ¿no es cierto? No, yo no voy a caer nunca en pecado, menos que menos, no. Pero ojo que en la práctica, en la vida diaria, las perlas, la púrpura, la copa de oro, como nos dice también Apocalipsis capítulo 17, verso 4, ejercen una gran fascinación. Todo brilla, parecería, pero en apariencia, hermanos, tengamos mucho cuidado en esto. Entonces, los cristianos desde el primer siglo,
en adelante, es decir, en el curso de toda la historia hasta ahora, sabemos que muchos fueron tentados y muchos de ellos fueron tentados doblemente más que nosotros, si tenemos en cuenta la persecución que también muchos de ellos experimentaron y experimentan hoy día. La iglesia perseguida siempre realmente tuvo esa tentación de ceder a lo mundano. Es una manera también de aliviar su vida en un ambiente totalmente hostil, ¿verdad? O sea, la persecución, el acoso de que ellos realmente y nosotros podemos ser objeto, realmente causó que el pueblo de Dios se sintiera en muchas oportunidades, ¿sí?, a llegar a algún cierto acuerdo con la ciudad, como con los tiempos antiguos con Babilonia, ¿no? Quizá eso, si uno realmente toma ciertos negociados con la ciudad, llevaba realmente a que cese la persecución contra ellos, ¿sí? Y la ciudad quizá también los podían haber hecho ricos a más de uno, y bueno, y realmente tendrían que llevar una vida de comodidad. Esa es la verdadera seducción de esta que personifica figurativamente nuestra gran ramera. O sea, es posible, incluso probable, que algunos cristianos de la época de Juan estuvieran realmente dispuestos a ceder de los vicios de Babilonia, como así también, no solamente en los lectores, sino también en nuestra época actual. Por eso era sumamente importante que entendieran ellos y nosotros las implicaciones de esta gran decisión, ¿verdad? Y era que si participaban realmente de los pecados de Babilonia, perderían el derecho de ser llamados pueblo de Dios. Pablo dijo: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Eso lo dice en Efesios, también en Timoteo: no sean partícipes de los pecados ajenos. Aquí viene la gran última consecuencia, que es la más sombría de todas, ¿no es cierto?, que es aterradora, que es la segunda razón en la cual pide Juan, ¿no es cierto?, acá que salieran de Babilonia. La primera era que íbamos a ser partícipes de los pecados, y la segunda razón, como lo dice el texto, para no ser condenados, ¿sí?, no ser partícipe de sus pecados, porque si no, con otras palabras, seríamos condenados, ¿sí? Y esto realmente, cuando habla de la condenación, está hablando el texto para que no seamos tampoco partícipes del pecado, porque íbamos a recibir las mismas plagas que va a recibir también la Babilonia al final de los tiempos, ¿sí? El versículo 8 enumeró, ¿sí?, algunas de estas plagas que le vinieron en la época de Babilonia, como también a la última Babilonia, cuando el Señor está por venir. Nos está hablando de muerte, llanto, hambre, que será quemada con fuego. O sea, el Apocalipsis capítulo 18, hermano, no deja lugar a duda alguna sobre la suerte que iba a correr Babilonia, iba a ser destruida. Y para no correr la misma suerte, los cristianos debían alejarse, debían resistir a ese seductor encanto que tenía esta ciudad con toda su seducción. Hoy día el mundo realmente nos puede ofrecer toda su magia, como dicen algunos, ¿no es cierto? Hace que lo pasajero parezca permanente, que lo incidental parezca esencial, que lo obsceno parezca inocente, ¿no? Lo que está de moda es normal, sea el peor pecado, pero es normal. Hoy está de moda y tenemos que seguir esa moda. Por eso nos insiste Pablo en Romanos, para que no nos renovamos nuestra mente constantemente para realmente no seguir los moldes de este mundo que nos ofrece. Entonces debemos recordar, hermanos, que la seguridad de que el Señor nos va a llenar con la sangre preciosa de Jesús, ¿no es cierto? Pero tenemos que entregar toda nuestra vida en sus manos, para que el poder del Espíritu Santo me ayude a poder salir de la tentación. El Señor nos va a ayudar, nos dice en 1 Corintios 10:13, perdón, ¿sí?, que siempre el Señor nos va a dar la fuerza necesaria para poder vencer la tentación.
es importante, ¿no? Este arrogante mundo hedonista, ¿no? Con todos sus lujos, placeres, con su filosofía, cultura anticristiana que está impregnada y la vemos a diario a través de este mundo, con sus multitudes que han dejado a Dios y han vivido según los deseos de la carne, ¿no? Y de los pensamientos, perecerá, será quemada. Y realmente estamos viviendo en un mundo a su vez donde la codicia, donde la homosexualidad es normal, donde el matrimonio igualitario, la igualdad de género, todo es válido. Precisamente había salido no hace mucho de Europa, de Suecia, donde se permite que un chico a los 10 años pueda tener sexo con quien quiera. Los padres ya prácticamente no existe. El diablo trata que a través de esta Babilonia hacer desaparecer a la familia que fue instituida por Dios, donde dicen que es un sistema patriarcal antiguo y opresor que ya no tendría sentido de ser. Es terrible. También al mismo tiempo, así como quieren despenalizar el aborto, también quieren ya empezar a practicar la eutanasia. Pobre viejito, ¿para qué sufre tanto? ¿No es cierto? Y bueno, todas estas cuestiones, una jueza había dicho esto para tratar de que el hombre sea el que determine la vida del otro ser humano. Y todas estas cuestiones cada vez se están impregnando en el mundo y también en la gente. Miren cómo tenemos que estar atentos a toda esta situación y dar el ejemplo y llevar lo más que podamos, hermanos, la palabra de Dios realmente a todas estas personas que se están perdiendo, ¿no es cierto? Y bueno, nosotros quizás estamos alejados un poco de este tipo de pecaminosidad, ¿no? Pero ojo que también, como yo recién dije, que a veces, ¿se acuerdan? Debajo de la alfombra tenemos que mirar porque lo que está de arriba todo es brillo, pero ojo que hay también encantos seductores muy sutiles, ¿sí? La cantidad de productos que el mundo nos ofrece, a lo mejor lo compramos y no lo necesitamos. Uno puede convertirse en un consumista compulsivo, teniendo en cuenta esta crisis que estamos viviendo, esta pandemia, que a veces estamos confinados, podemos comprar cosas. ¿Qué más podemos hacer? Estamos encerrados, ¿no? Algunas diversiones, poder exagerar en las mismas, ¿sí? Algunas actividades que quizá uno no puede salir tanto a correr, pero aunque ya se está dando esto, a veces utilizamos ciertos celulares o compramos alguno de última generación para pasar el rato y estamos tanto tiempo en el Facebook, mirar muchos programas de televisión y todo esto lleva a que ocupe de una manera exagerada el lugar que deberíamos darle al Señor, ese espacio que a veces no le dejamos para que el Señor actúe en nuestras vidas. Y es una manera de reemplazar al Señor. Entonces, en muchas oportunidades somos idólatras sin darnos cuenta. Cuidado, ¿sí? Esta es una seducción también de parte de Satanás a través de este mundo y sus encantos, entre comillas, ¿verdad? Hermanos, tratemos realmente de poder salir primero de esta Babilonia, para luego invitar a otros a salir a través del mensaje, utilizar bien estas redes sociales, esta tecnología que muchos de nosotros estamos aprendiendo a utilizar para ser realmente de bendición a otros y ayudar a salir de este mundo, de esta desesperación, de esta falta de paz en el interior, porque sin Jesús sabemos que realmente no hay paz en el corazón. Por lo tanto, la necesidad de conocer esta doble advertencia, hermanos, de salir y apartarnos, es tan seria que fue no solamente para los primeros lectores de Apocalipsis, y que realmente queremos gozar de ese favor de Dios, de la paz, hermanos, debemos de prestar atención y obedecer a este mandato. Si hemos de escapar de la ira de Dios, tenemos que tener cuidado de no ser atrapados por la telaraña del pecado, como dijo un mensajero, un predicador. Y cuando a veces consideramos la realidad de este desafío, no me queda más que clamar junto al salmista. ¿Qué dice? Salmo 71:12. Oh Dios, no te alejes de mí. Dios mío, acude pronto
en mi socorro. Solo, hermano, no lo podemos hacer. Necesitamos a Dios y la llenura del Espíritu Santo diariamente, que es el que tiene el poder para hacernos librar de la esclavitud del pecado que tanto nos asedia constantemente. Y hablando un poquito de la ira de Dios, ¿sí? Sabemos que la ira sola, estamos hablando de enojo, furia, indignación, ¿no es cierto? Un enfado violento es cuando alguien pierde el control realmente, ¿no? Pero no es así, digamos, con la ira de Dios, porque sabemos que no es un enojo o furia de Dios, sino realmente una firme oposición e indignación a todo lo que es maligno. Por eso es la contraparte natural de la santidad de Dios. No podemos decir que Dios es puro y justo, ¿sí? Y creer que Dios pasa de largo, ¿sí?, a todo el pecado y no manifestar su severidad ante él, sino dejaría de ser santo y al mismo tiempo ser justo. Jesús varias veces habló también, hermanos, del infierno, advirtió de las consecuencias del pecado y del castigo justo y seguro de Dios sobre las personas infieles. Por lo tanto, la ira de Dios aparenta ser injusta, pero no lo contrario, hermanos, es perfecta, pero lo que pasa es que es molesta. ¿Sí? Cuidado, porque no podemos abusar de la gracia de Dios, ¿sí? Porque si no será una gracia barata. Lo dice Romanos 6.1, perseveraremos en el pecado mientras la gracia abunda. De ninguna manera, porque ya hemos muerto al pecado. ¿Cómo vamos a vivir en algo que ya hemos muerto? Aparte de ser lógico, tenemos que tener en cuenta que ya no pertenecemos a este mundo, somos peregrinos de este mundo. Por lo tanto, hermanos, sabemos que no podemos escapar del Señor, ¿sí? Él conoce nuestros pensamientos, nuestras motivaciones, no solamente nuestras acciones, ¿sí? Nadie puede escapar de este juez implacable cuando el Señor venga a su segunda venida, que no solamente viene como redentor, sino también como juez, porque también es un Dios justo. Entonces, otra pregunta que podemos tener en cuenta: ¿a quién está hablando? Salid de ella. Pueblo mío, nos está hablando a nosotros, hermanos. Piensen que los del mundo ya son de Babilonia, pero nos pide primero que salgamos nosotros, ¿sí? No nos olvidemos que somos responsables ante Dios por nuestras acciones y que seremos juzgados por ellas. Esto lo tenemos en muchos textos. Jesús también lo dijo en Mateo 16:27, Santiago 1:25, Santiago 2:20, que vamos a ser juzgados por nuestras obras. También lo dice Romanos 2:6, 2 Corintios 11:15. Este hecho, hermanos, quiero aclararlo bien, no tiene que verse como una negación de la justificación por fe, ¿no?, sino como una rigurosa exigencia de las obras de la fe, sí, como producto de nuestra fe auténtica, como dijo Santiago. Yo te voy a mostrar mi fe, que es la verdadera auténtica, que se evidencia a través de las obras, ¿no? Como dice también en Gálatas, la fe que obra por el amor. ¿Cuándo tenemos que salir de Babilonia, hermanos? Ya, de forma inmediata, ahora mismo. No sabemos, la tragedia puede sobrevenir en cualquier momento. Somos todos seres mortales, ¿no?, en cualquier lugar. ¿Qué es nuestra vida? Como dice el Santiago 4:14, es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego, ¿qué pasa? Se desvanece. Santiago 4:14. Les recuerdo lo anterior, no para llenarlo de pesar y de miedo, ¿no?, sino estarlo, hermano, a prepararse. Y aquí ahora es el tiempo aceptable, aquí el día de la salvación, dice 2 Corintios 6:2. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, Hebreos 4:7. Este es el momento, hermano, que si realmente tenemos que ser bautizados, hagámoslo ahora, cuando termine, por supuesto, la pandemia y tengamos que realmente volver a nuestros templos. Si necesita ser restaurado de su condición de hijo descarriado de Dios, que usted se alejó, ahora tiene que actuar y entregarse su vida. No sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí en la tierra, ni sabemos tampoco si el Señor puede venir ya en su segunda avenida. Hermanos, como conclusión, entonces, estemos alerta, reconociendo
el plan de Satanás, ¿no? Que no seamos engañados por el sistema del mundo, ¿verdad? Como dice también Juan en primera Juan, donde hay, hermanos, autosuficiencia, donde hay orgullo, autoglorificación, complacencia por las cosas del mundo, por las diversiones, lo material, todo lo que reemplazaría a Dios en nuestros hogares donde estamos ahora, el sistema del mundo, así está Babilonia. No nos olvidemos, ¿no? Hermanos, no dejemos que Babilonia tome nuestros corazones. Quitemos todo vestigio del mundo, de esta Babilonia, porque Dios, acuérdense que con su ira va a castigar completamente esta maldad antes de que el Señor venga. No nos olvidemos que la ira de Dios también puede venir ahora, eso lo dice también en Romanos 1:18, en tiempo presente. También la ira de Dios puede venir ahora sobre aquellos que están alejados de Dios, como a través de la disciplina, hermanos. Y también no nos olvidemos que aquel que realmente siembra, eso también va a cosechar. Nos dice también la palabra de Dios, hermanos. Entonces les insisto que realmente para hacer sal y luz en este mundo y que instar a los que nos rodean que salgan del mundo, de Babilonia, que los que realmente los tienen aprisionados como esclavos del pecado. Pero el Señor vino realmente a morir a una cruz para salvarlos de esta esclavitud, de este seductor encanto de esta Babilonia que tanto seduce a las personas que nos rodean. Que el Señor nos bendiga, hermanos, para que nosotros, sobre todo, estemos preparados y listos, ¿sí? No solamente para llevar el mensaje, sino que cuando venga la tentación, cuando vengan todo este sistema seductor que nos rodea, que el Señor nos dé la luz necesaria y la sabiduría celestial necesaria como para poder salir de todo esto que nos realmente aleja de Dios. Hermanos, que Dios les bendiga muchísimo y que podamos seguir al Señor con todo nuestro corazón. Que Dios les bendiga mucho.